¿Ya? ¿Volvemos? ¿Hay alguien? Sí, profe. Ya. Entonces, algo que compartir. El Tribunal Constitucional no aprobó el pre, del presidente. Ya. Estuve leyendo entonces. Podría haber leído el 20 show, no sé, pues, algo más relacionado. Bueno, les había dicho que revisaran una vez más el ejercicio que estuvimos viendo el viernes pasado. Que es ese. Que ya lo resolvimos, pero había una segunda parte que quedó sin hacer. Estoy compartiendo desde el Drive. No se ve tan bien. Ahí sí. Entonces, en caso de no producirse precipitación, estime el contenido de agua líquida de las nubes en gramos centímetros cúbicos en la cima de la montaña. Suponga gradiente adiabático húmedo. ¿Ya? Entonces, ¿nadie? ¿Un valor? ¿Nada? A mí me dio 0,32 gramos por centímetro cúbico. Pero ahí hay unos aspectos de discusión, que era la idea que discutiéramos. Pero si no lo hicieron, no hay discusión. Y bueno, lo que había que calcular es, en el fondo, la humedad absoluta en la cima de la montaña. La humedad absoluta es una medida de humedad atmosférica y que asignamos con la letra ρ. Entonces, humedad absoluta en la cima. Ahí la complicación que tenía el ejercicio, que esa es lo que yo quisiera discutir porque no tengo el otro cálculo. Habría sido debatible. A ver, porque hay que calcular los parámetros de temperatura y presión en dos puntos, en la cima, que es lo que nos interesa, y en un punto de referencia. Y ese punto de referencia, pensemos que estamos, todas las ecuaciones, si ustedes revisan ahí en sus apuntes, y estaba también aquí voy a volver a compartir, aquí en el PDF. Se comparte si lo hago así. Sí, ya.
Entonces hay un punto de referencia, sub-cero, siempre en las expresiones que hemos visto, y otro punto a calcular, el que nos interesa. Entonces lo que le estaba diciendo, que nos interesan las condiciones meteorológicas en la cima de la montaña, que era la pregunta del ejercicio, y la pista acá era que el agua líquida en gramos centímetros cúbicos corresponde a la humedad atmosférica, humedad absoluta, que es la letra Rho. Pueden ver en los apuntes. Entonces, lo que puede haber aquí discusión es cuál es el punto de referencia, porque podría ser el nivel medio del mar, pero también podría ser la cota 250, que es donde se forman las nubes, que era la parte A del ejercicio. Y se debería llegar más o menos a lo mismo, pero habría sido interesante tener varios valores para poder comparar qué pasa si tomo este punto o este punto. La complicación aquí es calcular la presión. La presión acá, bueno, en ese caso sería la presión en el nivel medio del mar. Pero si comparo con el nivel medio del mar, aquí hay otra condición. Aquí no hay nubes, es como la nube empieza en la cota 250, entonces a priori sería más correcto o más cercano considerar este como mi punto sub-cero, o sea, como mi nivel de referencia, la cota 250 y no el nivel medio del mar. Pero bueno, aquí como lo hice yo, que no lo voy a compartir, me dio 0,32 gramos centímetro cúbico. Ya. Entonces vamos a revisar materia nueva, muy cortito, y ya con esto terminaríamos estabilidad atmosférica. Sí. Voy a compartir desde el archivo, eso sí. Profe, una pregunta. Sí, dígame. La parte B, la de lo que dejó ahora de tarea, ¿será posible que lo hagan como en un Paint o algo escrito? Porque por mi parte no entendí del todo. No sé si alguien ¿Quién no más. entendió? Pero es que la idea es que me muestren El algo cómo para poder. desarrollarlo. ¿Pero qué entiende el ejercicio? ¿Tiene algún monito, un No. cálculo, la temperatura que sea? Pues esto lo dejé el viernes. No, de momento no. Es que Gracias, profesora. quiero generar discusión. Y si se lo explico, no va a haber discusión. Ya. Ya, entonces, ahora sí, materia nueva, cerrando lo de meteorología, está acá. Entonces, el archivo 6 que acabo de dejar en el Drive, sobre estabilidad atmosférica. Hemos visto que la atmósfera es más bien inestable, o sea que no está en equilibrio, busca el equilibrio, sí, y sobre todo se manifiesta en movimientos de masas de aire, producto de diferencias de presión y o de temperatura. Para analizar una situación inestable, que no está en equilibrio, que es compleja, se deben hacer supuestos, y al hacer un supuesto ya nos alejamos de la realidad. Por eso hay que buscar un supuesto bueno. Es decir, simplificamos el problema,
pero también buscamos que la solución sea lo suficientemente aproximada, o sea, bueno, aproximada va a ser porque estos son supuestos, pero que la aproximación sea de la calidad que necesitamos. Entonces, la atmósfera es un fenómeno altamente complejo, por ende, no vamos a tener una hora en una parcela. Es un método cualitativo, ni siquiera muy matemático, o sea, yo no voy a hacer el desarrollo acá, voy a dar como a lo que se llega. Y este método de la parcela de aire, parcela es como es como una masa de aire, pero se designa con la palabra parcela, en realidad para hacerla sinónimo de que cumpla con estos dos supuestos. Y es que la parcela de aire, al moverse, no existe una fuerza reivindicadora, o sea, no hay como un empuje que restituya la fuerza que hay por la ausencia de esta parcela que se mueve. Eso es, no existe una fuerza reivindicadora, ¿ya? Lo cual eso no es así, porque si yo muevo algo, va a aparecer una fuerza que intenta ahí restituir el movimiento. Y segundo supuesto, al moverse, la parcela no se mezcla con su entorno. Esto tampoco es válido, por eso son supuestos, son simplificaciones. Y al no ser ninguno de estos dos supuestos realmente válidos, se habla que esto es un método netamente cualitativo. Y sobre todo el supuesto 2 es el que no se cumple, porque la parcela efectivamente sí se mezcla con su entorno. Entonces nos imaginamos que la parcela es un volumen de aire, una masa, un sector que a veces tiene características diferentes al entorno o a la atmósfera que la rodea. Entonces vamos a suponer, y les puse aquí a prueba de ingeniero, en T igual 0, quiero decir, en las condiciones iniciales de esta parcela en la atmósfera está en un equilibrio hidrostático, la atmósfera tiene un gradiente de temperatura constante, y eso se denota con la expresión que está ahí, que estuvimos viendo también el viernes pasado. Ahí. Eso. Entonces, gradiente de temperatura constante, eso es menos de T en dz, es una constante. El signo menos indicando que la temperatura disminuye al aumentar la altura. Por eso es menos. Ahora este signo menos a veces puede que no esté en el desarrollo. Porque esté implícito, ahí es parte de la aplicación. Lo que hay detrás de esto es que la temperatura disminuye con la altura. Entonces, gradiente constante, la parcela está en equilibrio con la atmósfera, o sea, su presión, su densidad y temperatura están en equilibrio, y la parcela es puesta en movimiento, T igual 0, rápidamente hacia arriba. Y rápidamente, ¿por qué rápidamente? Porque para efectos de la atmósfera, la rapidez hace que el proceso sea adiabático. Y también estuvimos revisando ese concepto la clase pasada, que al hacer un movimiento rápido, como que no alcanza a intercambiarse calor, entonces es correcto el supuesto de que sea un proceso adiabático. Con todo esto, atmósfera en equilibrio, parcela en equilibrio, gradiente de temperatura constante, se inicia el movimiento de la parcela. Entonces, ya en T mayor que 0, después de este impulso, la parcela se irá enfriando en su ascenso. ¿Por qué se enfría? Porque hay un gradiente de temperatura. Y además, y también fue tema de la clase pasada, si la parcela no está saturada, hablamos de un gradiente gamma sub D,
Y si la parcela está saturada, gamma sub S. D de dry, S de smooth. Y esto, por último, esta es la tablita que les decía que se aplica. Estamos tratando de analizar la estabilidad atmosférica, en este caso función del gradiente de temperatura. Entonces, según el valor de ese gradiente, se definen 5 casos. El primero, que considera que el gradiente es menor que gamma sub S. En ese caso se define una atmósfera absolutamente estable cuando el gradiente es igual al gamma sub S, la atmósfera estable seca o neutra saturada, y cuando está en este rango entre gamma sub S y gamma sub D, ese es un gamma sub D, la atmósfera es condicionalmente inestable. El gamma es el gamma sub D, atmósfera neutra seca o inestable saturada. Y finalmente, si el gradiente es mayor que el gamma sub D, la atmósfera es absolutamente inestable. Tienen que pensar que gamma sub S y gamma sub D es un valor conocido. Veíamos la clase pasada que el gamma sub D es... ¿Alguien tiene la punta ahí a mano para ver el valor? Dimos unas expresiones. Gamma sub D, profe, Sí, en 9,76. correcto. Y entonces eso es un valor siempre constante. ¿Sí? Y para gamma sub S también lo podemos considerar constante, si bien vimos una expresión larga que vimos, y veíamos que siempre era menor que el gamma sub D. Entonces, para entender esta tabla, este cuadro, entonces estos dos valores son conocidos. Lo que nos está variando es la condición de mi atmósfera, ese gamma. Y entonces nos acordamos que hace varias clases atrás, cuando estábamos con las PPT, hablábamos de una atmósfera estándar o normal, y eso ocurre en la troposfera, y en la troposfera se ha medido que en promedio, o se considera por efectos de análisis en promedio, un gamma 6,5 grados Celsius por kilómetro. Con ese valor, como dijo la compañera, el gamma sub D es 9,72, entonces con 6,5 estamos como por aquí. Es el caso 3, y es una situación de atmósfera condicionalmente inestable. Y eso es lo que ocurre en la troposfera. Otro caso, en la estratosfera, si se acuerdan de la misma clase, o si vuelven a la PPT, hay un gráfico ahí del gradiente térmico en todos los niveles de la atmósfera, y lo hemos visto antes que en la estratosfera, que en la capa siguiente a la troposfera, no hay gradiente, o sea, la temperatura se mantiene constante a lo largo de toda la estratosfera. Por eso este gamma igual 0, o que el gradiente es 0, o sea, que la temperatura es constante. Eso genera como atmósferas estables o estratificadas, ordenadas, y por eso se llama estratosfera. Y bueno, esto correspondería al caso 1 de esta tablita que está acá. Esto es simpático porque que la estratosfera esté en estratos, o sea, que sea estable, de alguna manera contiene a la atmósfera, o sea, a la troposfera, perdón, que es totalmente lo contrario, es inestable, es turbulenta. Y eso con este punto. Bueno, si alguien lo quiere estudiar más en profundidad, esto también está en el libro de Stowas, capítulo 2.5 parece, y hay unos gráficos ahí también explicando todo esto, pero
En términos prácticos, no es más que si yo tengo un gamma, lo puedo comparar con este otro gamma de referencia y ver en qué caso estoy. ¿Alguien iba a decir algo, parece? Profe, no escuché muy bien eso que dijo cuando que la estratosfera con su gradiente igual cero contenía la troposfera, algo así dijo. Sí, algo así. Que como no hay gradiente de temperatura, gamma igual cero, o temperatura constante, eso de alguna manera como que ordena la estratosfera. Son como varias capas estables o estratificadas, que es como estable, como ordenado. Y eso de alguna manera contiene a la troposfera. Como que yo me imagino que hay así varias capas ordenaditas, no sé, como un sándwich, y abajo hay un, no sé, algo desordenado, que sería la troposfera. Eso nomás. Ah, ahora comprendí. No lo veía visualmente. Sí, me faltó Ahora, el dibujo. O sea, lo que yo me imagino cuando les digo eso, a ver si sí, no, yo me estaba ahí, imaginando otra cosa. como así, como que si esa es la estratosfera, está ordenadita, porque no hay cambio de temperatura, entonces no hay mayor movimiento. Y acá abajo está la troposfera ahí toda desordenada, con cambios de temperatura. Entonces por eso como que la contiene, comillas. Claro, cuando la escuché pensé que estaba dentro de la troposfera, dentro de la estratosfera. No. Era parte de... Sí, no. Eso, sí, por eso me confundí. No. Ya, qué bueno que pregunto. Ya, bueno, y claro, si se van a este gráfico que les mencionaba, o sea, no es gráfico, es una imagen, la pueden googlear, está en un libro de primero medio o antes. Se ve las distintas capas que tiene la atmósfera y que parte la troposfera. Profe, disculpe, yo no asistí a la clase pasada. ¿Y cuánto era el gamma D? Lo dijo una 972. compañera. Sí, están los apuntes. 972. Ah, hasta lo apunté. Sí, Kilómetros por, o sea, grados por kilómetro. grados Celsius por kilómetro, sí. Sí, es el gamma seco, considerando una atmósfera, o sea, una parcela no saturada o seca. Ya. Bueno, el tema de los gradientes o el método de las parcelas, decíamos que es un enfoque más bien cualitativo para tener una idea y para tratar de aterrizar un poco el modelo, o como dice acá, adoptando un enfoque físico-matemático. En una parcela en ascenso, la parcela entendiéndose como este volumen con condiciones meteorológicas específicas y que asciende en la troposfera, nos acordamos de Newton y las fuerzas que están actuando sobre esa parcela. Al estar en movimiento, hay unas fuerzas actuando sobre ella y que tienen que ser igual a la masa de la parcela por la aceleración que experimenta. Aquí está el diagrama de cuerpo libre. Esta sería la parcela, y como un vientecito. ¿Y qué fuerzas actúan? Bueno, el peso, por supuesto, porque estamos en la Tierra todavía. El roce, que supone el movimiento. Y lo que puede que sea nuevo o no tan común para los civiles es el empuje. En este caso del aire, que está empujando a la parcela. Y ahí esta notación de acá, simplemente para decir que la aceleración de gravedad va hacia abajo y el movimiento es contrario a la gravedad. Esta parte que está aquí. Y el diagrama de cuerpo libre sería esto. Uy, no sé por qué me está haciendo aquí. Ahí sí.
¿Ya? Entonces, sumatoria de fuerza, el empuje menos el peso menos el roce es igual a la masa por la aceleración. El peso es el masa por gravedad. La masa está dada por la densidad por el volumen. Rho sub P de parcela. Entonces, la densidad de la parcela por su volumen por G. El empuje, parecido, pero por la densidad del aire. Y la fuerza de roce por esta expresión que está acá, que vamos a asumir conocida. Y suponiendo una parcela esférica, ¿cuánto es el volumen de una esfera? Cuatro tercios y R cuadrado. Cubo parece, ¿no? Sí, cubo, profe. Y R cubo, algo así. Bueno, reemplazando eso acá y dejando el volumen se simplifica y llegamos a esto. Y una última notación. La aceleración es variación de velocidad en el tiempo. Se puede reescribir como dv en dz por dz dt. Si integramos, si es una, ¿cómo se llama esto? Una derivada compuesta, parece. Dv en dz, dz dt. Y finalmente, entonces, la aceleración también puede escribirse como v por dv en dz. ¿Sí? Velocidad es la derivada de la velocidad respecto a z. Si yo reemplazo esto acá, o si yo pudiera correr, ¿se puede correr esto? Ah, quedó aquí. Oh, qué pesado. Ya no. Uy, dejé la escoba. A ver, edición. Uy, no sé cómo volver al... No importa, lo tengo en otro lado. Ahí sí. Ya no sé qué le hice al PDF, pero afortunadamente está acá también. Ya, pues entonces, reescribiendo la aceleración como v por dv en dz y llevando eso a la expresión de arriba, claramente resultaría una solución de más. ¿Qué es más? Movimiento armónico simple. Ya, esto es solamente que a lo mejor aquí no es tan claro verlo escrito así, pero resulta que como la cuestión es una variable que es función del tiempo, como la velocidad, y tiene también una componente al cuadrado, que sería este b cuadrado, y esto tiene una forma de movimiento armónico simple. Ya.
Esa sería la parte como más, como habíamos dicho, ingenieril del análisis para estabilidad atmosférica. Ya, habíamos visto uno netamente cualitativo, que es el método de las parcelas, y este otro, bueno, que lo vimos muy por encima, es solo para tener una idea, que sería con mirada a un enfoque cuantitativo. En la práctica, el grado de estabilidad o inestabilidad de la atmósfera no solo depende del gradiente térmico, que define las fuerzas de buoyancia, bueno, de flotación, sino también de la magnitud relativa de estas fuerzas respecto a las fuerzas de inercia asociadas a la velocidad del movimiento horizontal del viento. Entonces, ¿qué pasa? Que se han definido ciertos números, como el número de Richardson que presento acá, que es una relación entre las fuerzas de flotación o buoyancia respecto a las fuerzas verticales, pensando que es una parcela de aire que asciende verticalmente, etcétera, etcétera. Y esto, en vez de tener que resolver una ecuación del estilo anterior o confiar en métodos cualitativos como en las parcelas, se establece este número. Y Richardson estableció que si este número me da menor que 0, es una atmósfera inestable, aproximadamente 0, atmósfera neutra, mayor que 0, atmósfera estable. Y hay otros números también, pero yo presenté este de acá. Y el último punto, ya habiendo visto, me voy a devolver. Estábamos viendo estabilidad atmosférica. Estudiamos en clases anteriores los vientos que tienen relación con la incidencia de mayor o menor radiación que viene del sol, lo que genera diferencias de temperatura, de presión también, y las diferencias sobre todo de presión condicionan la ocurrencia o no de precipitaciones, y estudiamos precipitaciones, estudiamos movimientos de viento, temperatura, presión, humedad, porque estamos estudiando el ciclo hidrológico que eventualmente nos va a condicionar si nuestro río trae o no agua y por ende si tenemos que hacer el puente o hacemos un badén, a grandes rasgos. Eso de la estabilidad. Ahora, y también relacionado, por supuesto, con el ciclo hidrológico, ¿cuánta agua hay en la atmósfera? Y esto es una pincelada de lo que va a ser nuestra siguiente unidad, que es la evaporación. La altura de agua precipitable en la atmósfera, parece que me faltó escribir una ecuación. Bueno, la altura de agua precipitable en la atmósfera se estima con esta expresión que está acá, es W. Y es la masa total de vapor de agua contenida en una columna vertical de la atmósfera. O sea, imagínense, tenemos la atmósfera o pensemos en la troposfera y vamos a analizar una columna de aquí donde estamos, del nivel del mar, hacia arriba, hasta el tope de la troposfera. Y en esa columna, ¿cuánta masa hay de vapor de agua? Esto se conoce como equivalente en agua del vapor o altura de agua precipitable. Se entiende porque es como el potencial que habría de precipitación en esa columna. Para que haya precipitación tiene que haber agua y en realidad humedad, que también es agua, pero en vapor, y si se pasa a líquido ya precipita. Les puse aquí unidades, paréntesis cuadrado, L. Esta notación viene del teorema de Buckingham. No creo que lo hayan visto. O el teorema Pi, ¿no? Bueno, lo que quiere decir que son unidades de longitud. Ahí depende en qué sistema estemos trabajando. Podría ser eventualmente pulgadas. Pero nosotros en meteorología, para que dé algo coherente, van a ser centímetros, pero también cuando hablamos de como presión de agua, muchas veces se ocupa la unidad de metro, en específico metro columna de agua. Y entonces, unidades, esta notación, unidades de longitud. ¿Ya? Y pensando en meteorología, centímetros. O sea, si pudieran ahí, anotan que eso va a estar en centímetros.
Ahora, en la expresión, analizándola, la W es la altura de agua precipitable entre los niveles Z1 y Z2. Entonces yo puedo decir Z1, nivel medio del mar, cota 0, y Z2, N, el espesor de la troposfera. Rho sub W es densidad del agua, Rho sub B, Rho sub V, densidad del vapor de agua o humedad absoluta. Esta es una medida de humedad. La humedad absoluta, que también la vimos hace como 2 clases o 3. La expresión para la altura de agua precipitable se puede reescribir de la siguiente manera en función de la humedad específica. Q. Y la densidad del aire húmedo. Y, pensé que no había puesto esta última expresión, que es considerando la ley de la hidrostática, que también mencionamos en la clase pasada. Finalmente, la expresión para el contenido de agua precipitable en la atmósfera puede calcularse en función de la presión. P2 entre P2 y P1. ¿Está bien así, por si acaso? Ya, eso sería la materia de hoy. Y el compañero en el bloque anterior me hizo pensar, recordar las pruebas. Hay que hacer pruebas. Hay una persona preguntando algo. Rodrigo parece. No, Alan. No, Sí, ya profe. no. Sí, profe. dígame. Lo que pasa es que bajé la mano antes de prender el micrófono. Eso. Lo que pasa es que, bueno, no sé qué es lo que vamos a hacer, no sé cómo van a ser el sistema de las pruebas, pero a lo mejor podríamos, esto es como una idea, no sé si mis compañeros estén a favor o estén en contra, pero por parte de otras asignaturas de lo que es como la hidráulica o eh, obras sanitarias, se puede hacer como tipos de trabajo más que pruebas, sobre todo por el tema de que igual es cierto que las pruebas como llevan su tiempo, pero por otro lado hay profesores que hacen trabajos como para que puedan ser como, no sé, más asincrónicos. Eso no sé, si le parece a usted una idea. Lo que yo tenía pensado, y creo que está, y aquí les dejé como un PDF así como de cosas domésticas, digamos. Lo que yo había pensado eran 4 evaluaciones de taller y 2 evaluaciones de cátedra. ¿Sí? Ya, sí o sí. Ahora, lo que dice el compañero no es lo que yo tenía pensado. Lo puedo considerar, pero no le voy a dar mi respuesta ni hoy, ni mañana, ni el viernes. O tal vez el viernes. Ya, pero hoy no. La evaluación de taller es algo más bien, es totalmente, no totalmente, pero más aplicado, no es asincrónico, es en parte asincrónico, como lo fue la tarea, pero también quiero hacer unos controles.
Entonces, lo que yo había pensado eran 2 controles y 2 tareas, entendiéndose control como una forma tradicional de evaluación, o bueno, ya no sé ya qué es tradicional o no, pero un ejercicio, una aplicación, uno o dos, varios ejercicios o conceptos aplicados. Es como, mire esta situación, ¿cómo la resolvería? Ya, y ahí explique. O alternativas. Todo eso para la parte de taller. Y la parte de cátedra, considerando que son solo 2 evaluaciones, ya es una prueba de desarrollo. ¿Alguien más que quiera dar su opinión, una sugerencia, así como dijo Alan, parece? No, no es Alan. ¿Profe? Sí, ¿Profe me escucha? sí lo escucho. Quisiera hacer una consulta. ¿Cómo va a evaluar esta primera unidad que vimos? Si con ejercicio o teoría, porque en verdad los ejercicios pasó las ecuaciones como bien por encima a mi criterio personal. Ujú. Entonces quería saber cómo la va a evaluar esta unidad en exclusiva a la que pasamos. Ya. Porque, profe, igual no es como tan aplicada en nuestra carrera. Entonces, por eso preguntaba, porque la ecuación igual la pasó como bien rápido y me quedaron como varias lagunas. De hecho, estoy pensando en buscar su libro, el que usted seguía, para poder enchufarme. Me parece muy bien su iniciativa. Yo creo que les he dicho que si bien la clase es expositiva y para mí es casi imposible explicar como al ritmo que a cada uno le gustaría. O sea, yo ni siquiera puedo ver si tienen cara de colgado, por ejemplo. Y hago mis clases expositivas como una especie de guía para que ustedes estudien. Si en la clase no les parece suficiente, por eso yo también trato de ir diciéndole, mire, esto en específico yo sé, yo también soy ingeniero, yo sé que hay cosas que no se ven normalmente en la ingeniería civil, como, bueno, muchas de las cosas que vemos en esta unidad, como sería no sé, von Karman, Clapeirón, todo lo que es relativo a termodinámica, lo se ve en termodinámica y después acá y eso sería todo. Por eso yo les facilito un temario, que es las clases positivas, hago un ejercicio y la idea es que usted entienda los conceptos que hay detrás. Si no lo entiende, va a la referencia. ¿Cuándo ir a la referencia? Yo creo que sigo como bien específica, o a lo mejor no, no sé. Pero he tratado de ser bien específica cuando veo que hay algo muy raro. Miren, véanlo en el 20 Show, esta parte en específico, tampoco que se estudie en todo el 20 Show. O véanlo en el Stowa, esta parte en específico. Ya, ahora, si usted me está preguntando, que yo le voy a pedir, deduzca la ecuación de movimiento armónico simple para fenómenos de inestabilidad atmosférica, la respuesta es no, porque es muy complejo. O, no sé, deduzca la ecuación de Clausius-Clapeyron. Tampoco. Eso es como los no, bueno, como los sí, las cosas que hemos visto, los temas aplicados en clase, a ver como qué hemos hablado ya. Bueno, cálculo de humedad atmosférica,
cálculo de presiones. ¿Qué más? Estoy viendo aquí los apuntes. El ciclo hidrológico, balances. En realidad aquí usted tiene que apegarse a la clase, apegarse a los apuntes y si hay algo que no entiende, refuércelo. Ahora les dije, vean el ejercicio del viernes, ahora les di un poquito más de tiempo, no lo hicieron, hágalo. Hágalo y ve cómo les va. Por eso el compañero preguntó que lo resolviera. Yo digo, no, porque si lo resuelvo no van a tener dudas. Traten de resolverlo y eso me sirve a mí también, chuta, ya, ellos no saben de tal cosa. O a lo mejor expliqué mal esto, expliqué muy poco, tengo que explicarlo más. Ahora si me dicen es que no entiendo nada, ahí ya yo creo que hay otro problema, ¿cómo hacer tanto? Ya. Eso. Y el tema de las evaluaciones, que tengo aquí el calendario, se me perdió y en algún momento yo les había dicho que quisiera tener una segunda evaluación de taller antes del interludio y la primera nota de cátedra para vuelta del interludio pensando el día 25. Me gustaría a mí... El 25 sería la primera evaluación, profe, de cátedra. Claro, llámese prueba. Ok. Bueno, ya, le voy a dar la respuesta al Alan, parece que había preguntado. No era Alan, no sé. El tema de que hacer un trabajo en vez de prueba, al menos para la primera prueba no, porque ya lo tengo pensado, pero tal vez para la segunda, pero no sé. Pero pensemos, lo voy a poner aquí en el Teams. Y también habían unas compañeras y compañeros que directa o indirectamente me manifestaron que tienen tope de horario el día martes. Entonces yo les dije, cuando haya evaluación, ordénense y consideren los 2 bloques del día martes para la evaluación. No es que les vaya a dar las 4 horas para que resuelvan 3 ejercicios, pero sí es bueno disponer un delta antes y un delta después por cualquier problema que pueda haber en la entrega, en la conexión. Profe, y si usted ya tiene una idea más o menos de la prueba 1, ¿cómo es No lo he el escrito, tipo sí. de prueba? Ya, pensé que me iba a preguntar qué ejercicio. No, el tipo de No, si prueba. quiere la manda antes y la desarrolla. Ya, sí, me va a mandar. El tipo No, de, era para ver el tipo de prueba. el tipo de prueba, pienso yo que va a ser una parte conceptual y una parte de ejercicios. Pensando en la parte conceptual, preguntas, definiciones cortitas, y la parte de ejercicio, 2 ejercicios. La parte conceptual, pensando en lo que hemos visto en clase, no sé, ciclo hidrológico, escorrentía. Y la parte de ejercicio, ya ejercicio aplicado, como los que hemos visto, otros que puedan encontrar por ahí. Y tal vez alguna incorporación de lo desarrollado en la tarea, porque invertimos harto tiempo en la tarea 1. También podría incorporar algo de la tarea. O sea, pensando en ayudarles, porque ya que invirtieron mucho tiempo, más o menos se manejan en algunos parámetros de caracterización de cuenca. Pero eso, principalmente una parte de conceptos, según lo que hemos visto en clase, y una parte de ejercicio. Y yo quería fijar aquí como tarea, quiero fijar la prueba para que les aparezca
O en el calendario, a ver, que nos ofrece Teams. Sería para el 25, entonces la prueba 1. Yo no sé si lo puedo escribir aquí como para que les llegue como un aviso. Sería prueba 1, cátedra. Prueba 1. Prueba 1. Aquí, certamen 1. Parece que borré todo, ¿o no? Ah, no, ahí está. Ya, ahí quedó. Certamen 1, entonces, 25 de mayo, consideren los 2 bloques por cualquier eventualidad. Y certamen 1. Quisiera un control para el día viernes 7. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, profe? Yo no la escuché por lo menos. Quisiera fijar el control, o sea, la segunda nota del taller para el día viernes 7. ¿Viernes 7 de mayo? ¿La próxima semana? Sí, la próxima semana. Hoy muy pronto. Podría ser el 11, entonces. Es que no quiero que se les junte, podría ser el 14, pero se les va a quedar muy junto a la prueba, pues no quiero que les quede tan junto. Ah, no, pero ese es interludio. El 11 está bien. Ah, no, sí. Ya, vamos a el 11 a la 1, el 11 a las 2, el 11 a las 3. Ya, ahí el control seguramente, o sea, el control no van a ser los 2 bloques. Ya, la prueba sí. Ya, y Profe, ahí, ¿sí? ¿cuánto tiempo va a dar para el control y para la prueba? ¿Tiene algún estimado? Tengo un estimado para el control entre 1 hora y 1 hora y media, y para la prueba entre 1 hora y media y 2 horas. No, entre 1 hora 45 y 2 horas 15. Estimado, tengo que hacerlo primero y ahí lo veo, pero sí, 2, sí, por ahí. Eso. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿los controles cómo van a ser evaluados? ¿Un ejercicio o también va a ser conceptual? ¿Cuál es la idea? La idea, como les había dicho ya, es una aplicación que puede ser un ejercicio más corto que los del certamen o una aplicación, ¿cómo le digo? No se me ocurre un ejemplo. A ver, voy a pensar una aplicación
que es como lo que es como yo como pensaría para resolver un ejercicio pero sin resolverlo. Por ejemplo, voy a inventar, no digan, no piensen que tengo la prueba aquí, la estoy leyendo, pero estime la disponibilidad de agua en la atmósfera a partir de la presión en 2 puntos. ¿Cómo lo haría? No se puede. Faltan datos. Aplicaría tal expresión y evaluaría en el punto 1 y 2. Algo así. Y 5 de mayo. El día, ¿cuándo dijimos el control? 11 de mayo. Considerar solo un bloque. Ya, para el tema del control, voy a dejar de momento unos días así sin definir el bloque porque seguro van a aparecer los compañeros que tienen tope. Voy a tratar no me acuerdo cuándo era el tope, si en el primero o en el segundo bloque. Entonces, dejarlo según la conveniencia de este grupo, que son como Profe, 4. ¿Sí? el tope es en el segundo bloque. Ah, ya, entonces El control dejamos podría el ser primero. primer bloque. El primer bloque para el control, entonces. Debido al tope de horario. Gracias ahí a la compañera Beatriz. Y eso. Yo lo escribo porque se supone que el chat queda ahí forever. Ya, chicos y chicas, chiques, quedamos hasta acá, o a menos que alguien tenga algo más que compartir. Profe, yo, la verdad, en la parte B del ejercicio no la comprendí muy bien cómo abordarlo y por eso no escribí ningún desarrollo. Entonces, si pudiese desarrollarlo paso a paso, sería súper genial. Ya, Alan. ¿Alguien más? Es que el Alan parece que es el único que me ha preguntado el ejercicio. ¿Alguien más que haya intentado? Igual les di Profe, como unos comentarios al principio de este bloque. Igual les dije más o menos lo que había que hacer. ¿Sí? profe, a mí en lo personal, yo que le había hablado delante, yo ¿Ya? entendí todo el repaso de las primeras ecuaciones, pero de ahí en adelante yo me empecé a perder. Pasó muy rápido, después llegamos a la aplicación y como que me cuesta enchufarme, por eso le había preguntado cómo iba a evaluar. Entonces, yo también estoy en las condiciones del Alan, no es el único. También están las condiciones del Alan. Ya. ¿Alguien más? A ver, la Antonia, la Vania. Profe, yo igual tengo algunas dudas con respecto al ejercicio. Ya, pero ¿alguna duda que pueda verbalizar o generalizado, así como los compañeros? Es que en realidad sí también es como general, es con cómo aplicar la fórmula en realidad. Porque sé que tengo que sacar la humedad absoluta, Ujú. pero no sé cómo abordar el tema,
¿Y tiene algún cálculo que pueda compartir? O si quiere lo vemos después las dos, o si no le molesta compartir con la clase. No, es que en realidad estaba viendo las fórmulas, profe. Ya, Y sí. Y le cuesta aplicar la fórmula. sí, Ya. creo que por último podríamos hacerlo como que usted nos vaya indicando, como tratando de hacerlo todo junto. Estoy pensando cómo lo podemos ver. Miren, yo voy a insistir en el trabajo personal de cada uno. Yo sé que son hartas fórmulas nuevas y que no se ven comúnmente en la ingeniería civil. Les voy a pedir, ya que ni siquiera era parte B, sino que estudien desde el otro ejercicio que hicimos. Hemos visto 2 ejercicios. Eso ya está resuelto. Entonces, ármense ahí su planilla o escriban a mano y lleguen a los resultados de los 2 ejercicios. Y ya con eso claro, traten de hacer la parte B. ¿Ya? Y si no, o sea, ojalá que lleguen a algún resultado y el viernes sí que lo resuelvo yo. Voy a pensar si de alguna otra manera más didáctica, no sé si con el Excel. Ya, eso. Pero traten de ordenarse. La pura ecuación de Clapeyron a algunos les da susto, entonces hagan la suya, traten de aplicarla en los otros ejercicios que hemos visto, lleguen a esos resultados. El ejercicio anterior lo saqué del 20 show. Ahí también está explicado, no es mucha la explicación, sí, es puro aplicar ecuaciones nomás. Aquí está. El otro ejercicio es, les digo el tiro, capítulo. Profe, ¿podría dejar el resultado escrito como para después comparar? Si es que lo hago de aquí antes del viernes, por favor. ¿El de la parte B? Sí, por favor. Ya. Ya, aquí está. El ejercicio anterior, no el el que tiene 2 partes, el anterior es el ejemplo 3.21 del 20 show. Y el ejercicio de ahora, no tengo la fuente, está de mi biblioteca personal. Y a mí me daba, les digo el tiro, ya, 0.32. Eso es la masa de vapor de agua. Masa
de vapor de agua. Y el ejercicio 1, estamos hablando de hace como 2 viernes atrás, el ejercicio 1 corresponde al ejemplo 3.21 del 28. Ya. Ahí, algo hay. Ahí sí. Gracias, profe. Ya. ¿Algo Gracias, más? profe. ¿Alguien más? Profe, una pregunta. ¿Cuándo usted cree que va a tener las notas de la primera tarea? Antes de la prueba 1 del certamen. Ya, profe. Gracias. Ya, Que esté bien. Profe, igualmente. Sí, usted- dígame. Gracias. Ya, de nada. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Chao, profe. Chao, buenas tardes.